Busque el último libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Hay algunos que, les da miedo leer Apocalipsis porque, eso es como el final, como que terrible. No, el libro de Apocalipsis es incluso uno de los libros más lindos de la Biblia, porque es el libro que muestra la revelación de lo que va a pasar, de lo que va a venir para el futuro, para la iglesia y para los que no son la iglesia. Y este libro de Apocalipsis es un libro que se escribió en un marco de persecución, en un marco de dolor, en un marco de derrota, donde todo se está derrumbando. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Apocalipsis? ¿Cuál, Juan? Juan, el discípulo amado de Jesús. De hecho, el más jovencito, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio según San Juan y también las cartas o epístolas de Juan. Él tuvo el honor de ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Apocalipsis. Pero el apóstol Juan, cuando lo escribe, se encuentra en una situación bien complicada. Se encuentra en una tribulación, como dice el texto. Se encuentra pasando por una crisis. Se la explico. Número uno, habían matado ya a todos los demás apóstoles. Solo quedaba él. Él era el único que quedaba de los discípulos originales. Eso era una gran angustia, porque ¿qué podía pasar por la mente de él? El próximo, sí o sí, voy a ser yo. Además, el libro del Apocalipsis fue escrito más o menos entre el año 80 a 90 después de Cristo. O sea que el apóstol Juan está bien viejito, muy viejito cuando escribió este libro. De repeso, él no estaba en Jerusalén cómodo, sino que, como dice el texto, él estaba exiliado o desplazado en una islita llamada Patmos. No estaba en su lugar de confort, estaba escondiéndose. Además de eso, el Imperio Romano estaba barriendo y acabando con la vida de cualquiera que dijera que era cristiano. Entonces, sumadas todas esas cosas, podemos ver que era un marco de mucha tribulación, de mucha crisis. Y en medio de esa crisis se escribe el libro de Apocalipsis, cuando todo parecía estar perdido. El libro de Apocalipsis aparece inspirado por Dios para responder a esa situación tan difícil. Yo creo que el apóstol Juan decía esto como que apague y vámonos, porque el cristianismo va a ser raído de la tierra, borrado de la tierra. Pero el Señor, que siempre tiene algo guardado por allí, se le aparece y le habla lo que nosotros vamos a leer hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, paremos ahí un poquito. ¿Quién habla ahí? Juan, nuestro hermano, porque somos hermanos en Cristo, copartícipe en la tribulación. O sea, él escribe, inspirado por Dios, para todos aquellos cristianos que un día tengan que enfrentar crisis. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana que esté enfrentando crisis?
es para ti. Juan dijo, yo participo también, no solo en la tribulación, sino en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde estaba Juan? En una isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Él lo dijo muy románticamente. Él debió haber escrito de pronto, perseguido por causa del evangelio. No, él dijo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él no estaba de vacaciones. Patmos no era San Andrés. Patmos era un lugar apartado y un lugar peligroso también. Dice el 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan? Buscando a Dios. En las crisis, busca a Dios, porque ahí encontrarás la salida. Y dice Juan que era el día del Señor. Parece que era el día de reposo para los judíos. Era un día como para nosotros el día domingo. Un día para qué, para venir a la iglesia y después para compartir en familia, ¿sí o no? Era un día como este, estaba buscando a Dios, un día de descanso. Y mire lo que pasó, versículo 10, parte B. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién sería? El Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Juan? Lea por favor las palabras de Jesús bien fuerte en el versículo 11. ¿Qué dijo? Yo soy... Eso le dijo el Señor Jesús a Juan. Dice Juan en el versículo 12, yo me volví, di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Qué hace un candelero? Ilumina, da luz. 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén, amén y amén. ¿Cuántos alaban a Dios porque en medio de la crisis Él aparece? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor porque Él no nos deja solos en medio de las crisis? Aleluya. Gloria al Señor. Porque es que todos en algún momento enfrentamos crisis, ¿sí o no? Y las crisis tienen algo que es maluco, que ellas no avisan cuando llegan, ¿sí o no? Y entonces los problemas familiares llegan sin avisar. Las peleas aparecen de un momento a otro. Puede ser incluso que usted venía para acá, para el culto,
o se estaba alistando y alguien le sacó la chispa y usted está aquí bravo con alguien. Eso pasa, me ha pasado a mí. Eso puede suceder de un momento a otro, una mirada, una palabra maldicha y se dañó la armonía. Dificultades económicas, a veces hay esos reveses financieros que uno no prevé y que aparecen. Y son cosas que lo ponen a uno mal, ¿sí o no? Porque la economía es importante. Enfermedades, diagnósticos médicos contrarios, donde ayer estábamos bien y hoy estamos enfrentándonos a una situación difícil de enfermedad. Situaciones emocionales que aparecen de un momento a otro y entonces estamos llorando y no sabemos por qué, pero en el fondo hay un problema, hay una crisis que surge de llevar cargas por mucho tiempo y entonces llega el momento en que el cuerpo responde con lágrimas, con ansiedad, con estrés, con depresión, y son crisis. Aún la realidad que está viviendo nuestro país, nos duele lo que pasó ayer, ¿cierto? ¿Sí vieron noticias? Terrible, cómo mueren personas inocentes por la explosión, por el terrorismo. Eso genera crisis, dolor. Y también puede generar crisis el hecho de que cuando vengan las elecciones próximas de presidente, escojamos mal. Eso puede traernos crisis. Pero en medio de todo eso, sería bueno que respondiéramos hoy a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentar las crisis? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Le interesa saberlo? Porque este mensaje tiene como título Cristo en las crisis. En esa crisis y tribulación que estaba viviendo el apóstol Juan, ¿quién fue el que apareció? La mamá, ¿no? Ya había muerto. Los otros discípulos, también. Los políticos, menos. ¿Quién apareció en medio de la crisis que Juan tenía? Cristo. Por eso el título de este mensaje, Cristo en las crisis. ¿Cuál es la pregunta que vamos a responder? ¿Cómo enfrentar las crisis? Y quiero decirte en primer lugar que en las crisis necesitas revelación más que solución. Amén, hermanos. Mastique ese concepto que es algo profundo. En las crisis necesitas revelación más que solución. En el versículo número 9, Juan se presenta. ¿Y cómo lo hace? Él dice, miren, yo soy hermano de ustedes, soy cristiano también, y también estoy participando en la tribulación, porque la tribulación no era solo de él, era de todos los cristianos de ese tiempo. Él no habla desde la teoría, sino que habla también desde la experiencia. Él está experimentando crisis y dolor. Está aislado, está siendo castigado, está limitado. ¿Cuál sería la solución para esa crisis que él estaba viviendo? La fácil. Que Dios viniera con su mano poderosa, lo agarrara de Patmos y lo trajera a América, que en ese tiempo no estaba descubierta y era un lugar de paz. ¿Saben que muchas veces en las crisis eso es lo que queremos? Que Dios meta su mano y nos saque de ahí. Pero esa solución en el fondo no es la solución. ¿Sabe por qué? Porque cuando encontramos soluciones por nuestros propios medios, entonces llegamos a creer que somos capaces de solucionar todo y que no necesitamos a Dios. Y yo no sé tú, pero yo necesito a Dios
todos los días de mi vida. ¿Tú también? Sí, claro, lo necesitamos. Dios no lo saca de ahí. De hecho, Juan murió ahí, en la isla de Patmos. Pero Dios hace algo más profundo. Y es que Dios se le revela. Tú no necesitas solución. Tú lo que necesitas es revelación. Que Dios se manifieste a ti en medio de la realidad o de la crisis que estás viviendo. Amén, amén. Porque si necesitas soluciones, ve a Servientrega, que es el centro de soluciones. Pero el Señor, más que mostrarle a Juan una solución, le trajo una revelación. ¿Qué dice el primer versículo del libro del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Ahí no dice la solución de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amados, Dios no siempre cambiará tu situación inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en transformar tu interior que tu exterior. ¿Entiendes? Por eso Dios no obrará siempre inmediatamente. Porque Dios lo que quiere cambiar es tu corazón. A ver, pongamos ejemplos. Si la crisis es económica, ¿qué sería lo más fácil? Que nos caiga un maletinado de plata para pagar a todas las deudas y problema solucionado. Pero no sé usted si le ha pasado lo que a mí me pasó una vez, que surgió un milagro de eso y se pagó todo. Pero a los 8 días otra vez me estaba endeudando. Eso me pasa a mí, yo sé que a ustedes no. Por eso hacen, ¡ay, el pastor! Entonces la solución no era tanto la solución, porque el problema ¿dónde estaba? En el corazón. ¿Cuál debía haber sido la actitud? Uy, no. Dios me ayudó a pagar todo esto, yo no me vuelvo a endeudar de esa manera, voy a administrar bien, voy a ahorrar, voy a presupuestar, y entonces puede ser que la cosa hubiera sido mejor. ¿Estás buscando solamente soluciones? Dios quiere hoy revelarse en tu vida para que salgas de la crisis. Si el problema es en cuestión de pareja, problemas y conflictos de pareja, ¿cuál es la solución más fácil? El viejo truco o consejo: sepárese y búsquese otra, hermano. Sepárese, mija, y búsquese otro. Usted todavía puede, usted todavía tiene con qué. ¿Esa es la solución? Tú y yo sabemos que esa no es la solución. ¿Por qué? Porque ahí se va creando una cadena de dolor, de frustración, y puede ser que la misma razón por la que te separaste de la que era tu esposa se vaya contigo, esa amargura, ese control, ese machismo, y se lo vas a aplicar a la siguiente esposa víctima. Y lo mismo por este lado, hermana. ¿Crees que tu amargura al separarte te va a dejar? ¿Crees que la cantaleta te va a dejar? No, vas a llevarla contigo y se la vas a aplicar a otra víctima que dice que está enamorado de ti. Esa es la solución. Hace como 10 años, porque uno de pastor siempre quiere que la iglesia crezca, porque Dios quiere que le ayudemos a llenar el cielo. ¿Sí o no? ¿Sí, amén? Y con los líderes veíamos que la iglesia estaba estancada. Ahí, los mismos con las mismas, ni para adelante ni para atrás.
Y yo me puse a buscar estrategias de crecimiento, que las hay. Los grupos pequeños son una estrategia, el evangelismo creativo. Y de eso estudié mucho, creyendo que esa era la solución para que la iglesia saliera de la meseta y siguiera creciendo. Y empecé a practicarlo y nada. Un día estaba en un ayuno de pastores y vino la revelación por encima de la solución. Y el que estaba dirigiendo el ayuno dijo: agarren la Biblia en alguno de los evangelios y pónganse a leer, no se pongan con el dedomancia, no, sino busquen un texto que como que ustedes vean que brilla más que los demás, y ahí Dios les va a hablar. Yo, muy obediente, cogí mi Biblia y empecé a mirar. Cuando llego precisamente al Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo número 4, y eso se me iluminó. Y eso empezó a brillar más que los demás versículos de esa página. ¿Saben qué decía ese versículo? Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dios no me dio la solución, Él me dio revelación a través de su palabra. En pocas palabras, ¿qué me dijo el Señor? Hey, métete más conmigo, porque bogar mar adentro es profundizar, es meterse más, es buscar más. Él me dijo: búscame más, ve más adentro, ve más al fondo, y entonces ahí sí, echen sus redes para pescar. Eso fue una palabra rema para mi vida, y empecé a ponerla en práctica, y uno a uno el Señor hizo que la iglesia fuera creciendo, y aquí vamos para la gloria de Dios. La solución no era estrategias de crecimiento. La solución, ¿cuál era? Meterme más con Dios, buscarlo más a Él, más profundamente, y el Señor haría crecer la iglesia y añadiría a la iglesia los que habían de ser salvos. Tienes que buscar, más que soluciones, revelación. ¿Y dónde está la revelación de Dios? No busques por ahí quien te hable al oído, no busques por ahí palabras o enseñanzas místicas. Busca la palabra profética más segura, que es la Biblia, y entonces ese texto se va a iluminar y encontrarás revelación para salir de esa crisis en la que estás pasando. Amén. La palabra profética más segura es la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Es la revelación de Dios. Busca la palabra de Dios. En las crisis, en segundo lugar, tú necesitas claridad más que oportunidad. Claridad más que oportunidad. ¿Claridad de qué o qué? Porque es que las crisis tienen esa habilidad de opacarnos todo. ¿Te acuerdas de la última crisis que tuviste? Como que todo se ve oscuro, como que no se ve el horizonte, como que no se ve por dónde se puede salir. Tú necesitas claridad, pero acerca de un aspecto en particular. Tú necesitas claridad acerca de quién es Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo? Juan, aunque había andado con el Señor, aunque lo vio resucitado, tuvo que experimentar nuevamente quién es Cristo, porque estaba en una tribulación muy grande. Y las crisis tienen también la habilidad de hacernos ver el problema grandísimo y a Dios chiquitico. Y déjame decirte que es al contrario. Dios es grande, amén, y ningún problema es más grande que Dios, porque Dios está por encima de todo y de todos. ¿Sí o no? Dios está por encima de todo y de todos. Y entonces
a partir del versículo número 11, Jesús ve a un Juan atribulado y se le muestra glorificado. Ya Jesús no se le está mostrando como el siervo sufriente de la cruz, como el que derramó su sangre y que como el que hicieron con él lo que quisieron. No. Ya Jesús viene en poder, como tenemos nosotros que verlo, porque es que tu Dios no es pequeño, tu Dios es grande. Amén. Mi Dios es grande, el tuyo también. Y entonces dice el versículo número 11: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Como al exurdo, de la A a la Z. Alfa es la primera letra del alfabeto hebreo, griego, y omega es la última. O sea, en pocas palabras, yo soy la A y yo soy la Z. Yo soy el principio y yo soy el fin. ¿Le sirve eso a alguien? Pues claro, o sea, ¿qué significa? Que Dios siempre ha existido, siempre es y siempre será. Pero también le dijo: yo soy el primero y el último. Él siempre está ahí. Y entonces en el versículo número 12 empieza Juan a describir su experiencia. Y lo que ve cambia todo su panorama. En las crisis tú necesitas es ver a Dios. En las crisis tú necesitas es ver a Dios y saber quién es Él. Y me volví, dijo Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Imagínense eso. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién sería? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Imagínate Jesús mirándote. Una mirada muy confrontadora. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, brillante. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía, ¿qué? Una espada aguda de 2 filos. Usted que ha leído la Biblia sabe que la Biblia es espada de 2 filos. ¿Qué sale de la boca de Dios? Las palabras de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínese usted tener esa experiencia, ver a Dios. Y entre otras cosas, todos esos símbolos tienen significados. Los candeleros son las iglesias, lo cual significa que Cristo siempre está presente cuando la iglesia se reúne. Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Lo crees? Dios está aquí. Los ojos de fuego, esa mirada penetrante, simboliza que a Dios nada se le escapa, que Él lo ve todo. Y si estamos hablando de crisis y tribulaciones, hey, anímate, porque Dios ve la situación que estás pasando, porque Dios ve la crisis que estás viviendo, porque Dios ve tus lágrimas, porque Dios ha visto tu angustia, Dios ha visto tu dolor, sus ojos lo ven. La voz poderosa simboliza su autoridad absoluta. Dios habla y calla toda la tierra, porque su voz es voz de trompeta, su voz es voz fuerte. La voz de Dios
siempre está para su pueblo. Y su rostro resplandeciente simboliza su gloria incomparable. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Y escúchame bien esto, aunque parece que el mundo es un caos y que se ha salido de control, no me vengan a decir eso. El Señor tiene el control no solo del mundo, sino del universo. El Señor, escúchame bien, sigue sentado en su trono, y ni Hitler, ni Chávez, ni ningún gobernante, por poderoso que sea, lo podrá quitar de ahí, porque el Señor Todopoderoso reina. Él es el soberano y el que vive para siempre. Alguien que alabe a ese Rey maravilloso. Es nuestro Señor. Tienes que tenerlo claro. Pregúntele a su hermano ahí, ¿la tienes clara o no? Sí. Entonces sácate de la mente de que cuando estás en crisis estás solo. No. El Señor está ahí. Él está activo. Él no está muerto. Él está observando todo. Él está listo para ayudarte. Así que ten esa claridad. No claridad de lo que pasa, porque hay crisis que uno ni va a entender. Hay cosas que uno no entiende en la vida. ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas? ¿Entiende eso? Alguien que me explique eso, yo no sé. Pero aunque no entienda lo que pasa, lo que sí necesito tener claro es quién es Dios. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie podrá hacerte frente. Debes tener claridad en 3 dimensiones, anótalas ahí. 3 cosas muy claras. Primero, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el soberano, Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Segundo, debes tener claridad en lo que Cristo ha hecho. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Señor? Venció la muerte. ¿Te alegras por eso? Venció la muerte. Él está por encima de la muerte. ¿Qué más hizo Jesús? Pagó por tus pecados, cosa que nadie haría por tus pecados. Eso nos debe llevar a agradecerle siempre. ¿Qué más hizo Jesús? Algo muy lindo, y vamos a ver cuándo llega. El Señor aseguró que un día estaremos viviendo con Él en la eternidad. ¿Cuántos van a ir allá? Amén. Apláudale al Señor, porque Él está haciendo morada para cada uno de nosotros. Un día vendrá la eternidad, pero como dijo la viejita, pero todavía no, pastor, todavía no. Pero está para los hijos de Dios. ¿Qué más debes tener claro? No solo quién es Cristo ni qué hace Cristo, sino también lo que Él está haciendo ahora, porque Él no está muerto ni está dormido. ¿Qué está haciendo ahora el Señor? Gobierna con poder, sostiene el universo, intercede por ti ante Dios el Padre, y está interesado en tus asuntos porque te ama. Y porque te ama es que te está hablando como te está hablando hoy. Dios te ama. En medio de la crisis que estés viviendo, no creas esa mentira de que Dios no te ama. Dios te ama y te va a ayudar a salir de esta y de otras, porque Dios te ama, y Dios ama como ama un buen padre a sus hijos. Así es nuestro Señor. Amén, amén. Hay un hombrecito que nació sin brazos y sin piernas. Imagínese usted, un niño sin bracitos y sin piernas, unos mochitos ahí apenas, como unas aletas de una foca, algo así. De niño enfrentó el bullying, el rechazo, eso lo llevó a la depresión, y él a los 10 añitos intentó quitarse la vida, o la media vida que él decía tener.
¿Por qué? Porque él veía su realidad y pensaba que no tenía un propósito claro. Pero todo cambió cuando entendió algo, que aunque no tuviera brazos y piernas, Dios tenía un propósito más grande que tener brazos y piernas. Les estoy hablando del evangelista y pastor Nick Vujicic. El famoso Nick, creo que estuvo acá en Villavicencio en años anteriores. Es un hombre de caribonito, con su barbita, tiene familia, tiene esposa y tiene hijos. Y él cuando predica no lo hace así en un púlpito como este, sino a él le ponen una mesa y lo trepan ahí. Y este hombre con su mensaje, sobre todo para jóvenes y adolescentes, es una bendición extraordinaria, porque hace caer en cuenta a las personas de que si él sin brazos ni piernas puede hacer lo que hace, entonces tú que tienes tu cuerpecito completo, tienes propósitos grandes de parte de Dios. Amén. No importa que la crisis esté dura, la crisis no te define. Tu situación actual no te define. Anímate, lo que a ti te define es que Dios tiene planes grandes contigo. El que lo cree, que lo reciba y que le dé gracias a Dios por los planes y los propósitos que Él tiene. El problema de Nick no cambió, él sigue siendo el mismo hombre sin brazos y sin piernas. Pero él entendió a Dios, entendió lo que Dios estaba haciendo en su vida y eso fue suficiente para seguir avanzando. La claridad de quién es Cristo entonces va a eliminar de ti la confusión que trae la crisis. Te lo repito, la claridad de quién es Cristo va a eliminar en ti la confusión que trae la crisis. Número 3. En la crisis necesitas seguridad más que actividad. Seguridad más que actividad. Versículo número 17. En su parte B. Y él puso su diestra sobre mí, dijo Juan. Es como si el Señor lo cogió y lo abrazó. Versículo 17, parte B. ¿Y qué le dijo? Papito, no temas. Yo soy el primero y el último. O sea, tienes mi respaldo. ¿Qué quiso trabajar el Señor en Juan? Su seguridad. Cierto que a veces en ti los temores son mayores que la fe. Cierto que a veces en ti es más grande la inseguridad que la seguridad. El Señor cogió a Juan y le dijo, mira, yo soy el primero y el último. Pero además mira lo que le dijo en el 18. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Sin duda de Jesús, ¿sí o no? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y de ñapa, mire lo que le dijo. ¿Sabe qué, Juan? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, o el infierno que llaman algunos. ¿Qué genera eso en alguien que lo entienda? No confianza, seguridad. ¿Sí o no? Como cuando vas con esos amigos y ese amigo te da el abrazo y te dice, tranquilo, que tú vas conmigo. Usted va conmigo, fresco, todo bien. Y uno, bueno, ¿cierto? Cuando tiene uno que pasar por lugares que no son permitidos, pero uno va con alguien de ese lugar, ¿uno cómo se siente? Seguro, porque sabe que va con un respaldo y puede pasar sano y salvo.
Mira Jesús lo que hace en este texto. Lo toca, le habla y le afirma quién es. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de transmitirle seguridad. Oye, Dios no empieza diciéndole a Juan, Juan, estás en tribulación, haz esto y haz aquello. Porque es que la costumbre que tenemos es que cuando hay crisis, entonces creemos que tenemos es que hacer más y que movernos más. Escucha esta fórmula científica. La preocupación hay que convertirla en oración y la oración en acción. Pero la fórmula no funciona cuando la preocupación la volvemos acción y si acaso después hacemos oración. No, así no funciona esa fórmula científica. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué hay que hacer con la preocupación? ¿Convertirla en qué? ¿Y la oración? Así es que funciona. Si le cambia la posición, te aseguro que no funciona. Dios no le dice, haz algo, haz esto, haz aquello. No, el activismo a veces no soluciona nada y lo que terminamos es agotados y cansados y peor. Dios le dice a Juan, confía en quién soy yo. Tienes que estar seguro de quién soy yo y de que yo tengo el control. Esto es para alguien aquí. No te afanes, no temas porque Dios tiene el control en ese asunto difícil que estás pasando. ¿Lo recibes? Dios tiene el control de tu vida. Si es que Él lo ha demostrado. Dios tiene control absoluto sobre la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está controlada por Dios. Dios tiene el control absoluto, escúchame bien, sobre la muerte. Tú no vas a vivir un segundo más de lo que Dios quiera, ni un segundo menos de lo que Dios quiera. Tu vida no está en manos del diablo, tu vida no está en manos de los demonios, tu vida está en las manos de Dios y Él es el que va a decidir cuántos años vas a vivir en esta tierra. Ten esa seguridad, ni un minuto más, ni un minuto menos. Dios tiene poder sobre lo visible y sobre lo invisible. Hay un mundo invisible donde se mueven ángeles y demonios. ¿Y sabes quién gobierna todo eso? ¿Quién tiene el control de todo eso? No es el diablo, es Dios. Escúchame bien entonces. Tu familia no está fuera del control de Dios. Gracias a los dos que lo creen, allá ustedes. Tu familia no está en las manos de nadie, sino en control de Dios. Tus hijos, si se los entregas a Él, Él tomará el control de ellos y sea como sea, las buenas o a las malas, Él los traerá para sí mismo. Tu economía no está fuera del control de Dios. Amén. Miren, yo pienso esto, porque ahorita empieza la peleadera, que este candidato, que el otro, que el de arriba, que el de abajo, que el blanco, que el negro, que la paloma, que el tigre, que el chulo. Ay, no. Y peor aún, entre cristianos empieza la peleadera, el tire y afloje. Miren, ¿sabe qué? Eso sí, decida bien, ore y vote por el que quiera. Pero finalmente, ¿sabes qué tendremos? El presidente que nos merecemos. Eso es lo que vamos a tener para los próximos 4 años, así como ha sido en estos 4 años, en 8, en 12, en 16, en 20 y durante toda la historia de Colombia. ¿Sabes por qué? Porque el que pone reyes y el que quita reyes es Dios. Al pueblo de Israel en Egipto, Dios le permitió un faraón para que ellos entendieran que debían poner sus ojos y su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. No lo olvides, díselo a su hermano que está ahí durmiéndose y despiértalo y dile: Dios tiene el control. Dejemos de pelear por bobadas. Dios sabe lo que hace y tendremos lo que merecemos.
Amén, amén. Venezuela tuvo lo que se merecía por muchos años, ahora tendrá lo que merece después de lo que tuvo. Nuestro futuro está en las manos de Dios, está en control de Dios. Amén, amén. Amados, confiar en Dios y estar seguros en Él no es una pasividad y una comodidad y ay, que Dios haga lo que bien le parezca que yo no hago nada. No, eso es irresponsable. Más bien es trabajar con paz, más bien es dejar la ansiedad de un lado, más bien es descansar completamente en Él, porque Dios no es como nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí sabe lo que hace. Él sí sabe lo que hace. Así que anota esto por si te sirve. La verdadera paz no viene cuando todo cambia, sino cuando sabes quién es el que tiene el control. Ahí es donde viene la verdadera paz. ¿Le sirve a alguien esto? No diga amén, diga a mí. Es verdad. Para terminar, en las crisis no necesitas primero una salida. Lo que necesitas es revelación de Dios, palabra de Dios. En las crisis no necesitas más oportunidades porque el mundo está lleno de oportunidades. Lo que tú necesitas es claridad, claridad acerca de quién es Dios, de quién está contigo, amén. En las crisis no necesitas hacer más. Lo que necesitas es tener la seguridad de que Dios tiene el control. Yo no sé si Dios te va a sacar de la crisis en la que estás o en la que viene. Yo eso no lo sé. Oraré para que Dios te saque pronto de las crisis. Pero estoy seguro que lo que Dios sí quiere es que tú lo veas, es que tú lo conozcas y es que tú vivas para Él, aún en medio de las crisis. Yo sé. Sí. Estaba diciendo que yo sé que aquí hay personas que están cargadas, que han venido con luchas, con dificultades de muchas formas. Dios hoy no quiere solamente cambiar tu situación, sino cambiar tu visión, la forma en que lo ves a Él y la forma en que ves las cosas. No saldrás igual de este lugar si ves a Cristo en medio de la congregación. Las crisis no piden permiso para llegar, simplemente llegan. Pero las crisis tampoco tienen derecho ni autoridad de quedarse para siempre en tu vida. Juan entendió todo eso. Por eso le invito a que usted lea todo el libro del Apocalipsis. Y usted se dará cuenta cómo, aunque el libro de Apocalipsis empieza en un marco de tribulación terrible, el libro de Apocalipsis termina en victoria. En victoria. Porque con Cristo las crisis terminarán en victoria. Porque los hijos de Dios nunca perdemos. Los hijos de Dios siempre ganamos. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Con Cristo, las crisis se superan mejor.
con Cristo, y esta es la frase con la que termino, aunque la crisis aumenta, con Jesús atravesarás la tormenta. ¿Te sirve esta frase? Sale de la palabra de Dios. Es verdad. Es una verdad teológica. Aunque la crisis aumenta, con Jesús atravesarás la tormenta. El Señor te ama. No olvides que Él sigue en el trono. No olvides que Él sigue teniendo las llaves. No olvides que Él sigue teniendo el control absoluto. Ponte de pie y vamos a orar.